Hola a todos, mi nombre es Joan y bienvenidos una vez más a mi canal de opinión y pensamiento. Hoy volvemos a la serie ¿Dios existe? ¿Realmente Dios existe? Que ya ha sobrepasado los 10 videos que ustedes pueden ver completos aquí en el canal en la lista de reproducción sobre esta imprescindible serie de opinión y pensamiento. Hoy hablaremos sobre la apuesta de Pascal. Un razonamiento bastante sencillo, nada del otro mundo, pero que nos debería llevar a reflexionar acerca de la existencia de Dios y de cuál sería la mejor apuesta, a creer en Dios o a no creer en Él. Bienvenidos. Bueno, si escuchan gotas es porque hoy en Gachanzipá está lloviendo. Y bueno, no hay mejor forma de pensar y meditar un poco estos temas que con el sonido de la lluvia. ¿Qué pasaría si el dilema sobre la existencia de Dios pudiese resolverse con una simple apuesta? Podría parecer una idea algo descabellada, pero fue precisamente eso lo que propuso el filósofo y matemático francés Blaise Pascal a mediados del siglo XVII. Y como era de esperarse, evidentemente su propuesta y su argumento levantó muchas críticas alrededor de este razonamiento. Pero bueno, ¿en qué consiste la apuesta de Pascal? Él nació en 1623 y murió en 1662. Fue matemático, físico, filósofo, teólogo católico y apologista francés. Sus contribuciones a la matemática y a la historia natural incluyen el diseño y la construcción de calculadoras mecánicas. Hizo grandes aportes a la teoría de la probabilidad. Investigó sobre los fluidos y aclaró conceptos tales como la presión y el vacío. Después de un trastorno depresivo y una experiencia religiosa profunda alrededor del año 1654, Pascal se dedica a la filosofía y a la teología. Así que algo bien tuvo que haber hecho, ¿de acuerdo? Y es que el argumento de la apuesta de Pascal precisamente tiene que ver directamente con la creencia de la existencia de Dios, basado en el pensamiento de que básicamente la existencia de Dios es una cuestión de azar. Y es que la base del argumento es que aunque no podemos conocer de forma segura si Dios existe o no, lo racional sería apostar a que sí existe. La razón es que, aun cuando la probabilidad de la existencia de Dios fuera extremadamente pequeña, tal pequeñez sería compensada por la gran ganancia que se obtendría, o sea, la gloria eterna. Básicamente, apostar por la existencia de Dios, aunque no puedas comprobar 100% su existencia y con completa certeza, para Pascal sería una actitud bastante racional. En la obra que precisamente se tituló Penses o Pensamiento, en donde se habla de la apuesta de Pascal, él menciona lo siguiente: usted tiene dos cosas que perder, la verdad y el bien, y dos cosas que prometer, su razón y voluntad, su conocimiento y su bienaventuranza, y su naturaleza posee dos cosas de las que debe huir, el error y la miseria. Su razón no resulta más perjudicada al elegir la una o la otra, puesto que es necesario elegir. Esta es una cuestión vacía. Pero su bienaventuranza, vamos a sopesar la ganancia y la pérdida al elegir cruz, de cara o cruz, acerca del hecho de que Dios existe. Tomemos en consideración estos dos casos. Si gana, lo gana todo. Si pierde, no pierde nada. Apueste a que existe sin dudar. Así que para poder entender un poco más el razonamiento acerca de la apuesta de Pascal y poderlo sintetizar en un silogismo muy básico, Pascal plantea 4 posibles escenarios. Primero, crees en Dios. Si existe, entonces entrarás en la gloria eterna. Efectivamente, si eres creyente y crees que Dios existe y tu creencia te lleva a vivir en pro de la existencia de Dios y a vivir consistentemente con la existencia de Dios, al final de tus días te darías cuenta en la eternidad que en efecto Dios existía y la promesa que recibiste fue cumplida de forma adecuada. Por lo tanto, tú ganas. En el segundo escenario dice lo siguiente: crees en Dios. Si no existe, no entrarás en la gloria eterna. Eventualmente, si Dios no existe y mueres al final de tu vida, en cualquier momento, aunque hubieses creído en Dios y al final de tus días Dios no existía, pues no perdiste nada. El tercer escenario diría lo siguiente: no crees en Dios. Si no existe, tampoco obtendrás recompensa eterna. Evidentemente, si viviste toda tu vida sin creer en Dios y al final, en la muerte, no existe Dios y no hay gloria eterna, no habría ganado nada. Y el cuarto escenario nos diría lo siguiente: no crees en Dios. Si existe,
no entrarías en la gloria eterna y por lo tanto podrías tener una condena eterna. Así que lo que Pascal diría básicamente es que sería lógico pensar que una persona que vive creyendo en Dios y que al final termina sus días y Dios no existe, no habría perdido nada. Pero si una persona que no cree en Dios y al final de sus días sí existe Dios, habría perdido todo eternamente. El silogismo más básico sería el siguiente. Premisa número 1, si uno apuesta que Dios existe y de hecho existe, uno ha ganado la vida eterna y la felicidad infinita. Si Él no existe, uno no ha perdido nada. Premisa número 2, si uno apuesta que Dios no existe y de hecho existe, entonces uno ha sufrido una pérdida infinita. Si no existe, uno no ha ganado nada. Por lo tanto, la única opción prudente es creer que Dios existe. Hay que aceptar que la apuesta de Pascal solo demuestra que hay que apostar a la mejor opción, que en todo caso sería la existencia de Dios, y que por lo tanto no sería irracional creer que Dios existe, aunque esa probabilidad sea muy pequeña, que evidentemente hemos demostrado en este canal que la evidencia acumulativa es mucha. Ahora bien, han existido varias críticas alrededor del tiempo y los años a la apuesta de Pascal. Por ejemplo, existe aquel argumento sobre las revelaciones inconsistentes. Básicamente, este contraargumento o refutación dice que no podemos limitar la apuesta de Pascal solo al Dios cristiano, que era el que evidentemente Pascal creía, ya que por la mera existencia de las múltiples religiones alrededor del mundo, podría la apuesta que cualquier otra que no fuese el cristianismo podría igual y ser cierta, aún más que el propio cristianismo sobre la cual Pascal escribió su apuesta. Otra crítica proviene normalmente de los círculos ateos. Richard Dawkins, por ejemplo, postuló la posibilidad de que existiera un Dios con D minúscula, que podría llegar a recompensar la incredulidad honesta y de hecho castigar la fe ciega. Por lo tanto, la apuesta de Pascal ha recibido muchas críticas acerca de diferentes bandos. Y si bien no creo que sea un argumento lo suficientemente fuerte como para probar la existencia de Dios, dado que la existencia de Dios es un caso acumulativo, encuentro que sí es bastante razonable apostar a que Dios existe y vivir consistentemente con dicha apuesta. Al final, apostando sobre esa premisa te llevará a ganar eternamente cosas hermosas y gloriosas como el cristianismo lo asegura. Sin embargo, si apuestas a que Dios no existe y al final de tu vida evidentemente podría existir Dios, la pérdida sería eterna. Por lo tanto, es racional creer que Dios existe según la apuesta de Pascal. Si quieres más contenido sobre esto y profundizar un poco más sobre la apuesta de Pascal, abajo en la caja de la información te dejo un link para un artículo, un paper filosófico muy importante acerca de la existencia de Dios a partir de la apuesta de Pascal. Así que podemos concluir que la mejor apuesta en vida que podemos hacer es que